los tiempos han madurado rápidamente y estamos en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Cristo está pronto a regresar y por eso el nombre Maranata. Maranata no es un nombre religioso, es una expresión profética que anuncia la venida pronta del Señor Jesús. Cuando decimos Maranata, eso nos debe animar. Quiero mostrarte lo que animaba el apóstol Pablo en la carta a Filipenses. Allí el apóstol Pablo, él dijo, es mejor irnos con el Señor Jesucristo que permanecer en la tierra. Y este debe ser el pensamiento tuyo y mío. No hay nada bueno aquí, en la tierra. Cada día las cosas van de mal en peor. Y por eso Dios te ha salvado, ahora eres un hijo de Dios, hija de Dios, para cambiar tu forma de pensar a la forma de pensar de Dios. El apóstol Pablo tenía ese pensamiento y vivía en ese pensamiento. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta palabra es una declaración profética de todos los días que debemos tener. Todos los días debemos vivir para Cristo, todos los días. Darle gracias a Dios por la salvación en Cristo. Y si llegáramos a morir, pues ya ganamos. Entramos al cielo. Tu casa y mi casa no están en la tierra, están allá en el cielo. Hay una morada que nos está aguardando. Jesucristo, Él fue hace 2017 años a prepararnos la morada, el lugar. La vida en la tierra es temporal, estamos de paso. La Biblia dice, somos peregrinos y extranjeros. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y creer lo que dice la Biblia y sobre todo renovar nuestra forma de pensar. Porque el diablo ataca donde hay ignorancia de la Biblia. Dios no lo va a repetir de nuevo, Dios no va a estar hablando de nuevo acerca de que en el cielo está nuestra morada. Está determinado. De eso se trata la salvación aquí en la tierra, salvar al ser humano que camina en el mundo de lo natural, dominados por el mundo de la tentación, salvarlos del pecado para prepararlos para ir al cielo. Es el trabajo de todo pastor, es el trabajo de toda iglesia, preparar al pueblo para el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Cada día que te levantes debes estar pidiendo la venida del Señor Jesucristo. Debes estar en el pensamiento de Dios. Dios quiere tenerte con Él. Pero Dios nos necesita en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, tú estás aquí como cristiano, hombre o mujer, debido a la obra que hay que realizar en la tierra, la gran comisión. Hay una comisión dada por Jesucristo para todo cristiano. Cada pastor debe estar siempre hablando de la gran comisión. Cada uno de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hablando de la gran comisión. Es la obra que hacemos en la tierra. Somos llamados a ser testigos de Jesucristo mientras tengamos vida terrenal.
Mientras vivamos en el cuerpo, tenemos que hablar de Jesucristo. Olvídate de tu enfermedad, olvídate de tu problema, olvídate de toda obra del diablo que trata de distraerte de la visión de Dios. Lo que el diablo hace es engaño y mentira. El diablo está atacando tu cuerpo con mentiras de enfermedad. Tú tienes que pelear tu batalla en fe, reprendiendo la mentira del diablo. No te vas a morir. El diablo no te puede matar. Sí te puede asustar, porque es su especialidad, meter miedo, temor. Por eso venimos aquí a la iglesia a ser fortalecidos en la palabra, fortalecidos en fe. La palabra trae fe, y cada vez que ungimos el pastor José David y un servidor, siempre estamos desatando el amor de Dios, porque en el perfecto amor ya no hay temor. Para eso venimos, para fortalecernos en el Señor, porque saldremos de aquí a enfrentarnos todavía a la obra del enemigo. Si Cristo se tarda un día más, pues más lucharemos un día más con el diablo. Así que por eso tenemos que estar: Señor, ven ya. Y acelera, Señor, los tiempos. Ayúdame a ser tu testigo. Es lo que Pablo decía. Hay mucha obra que cubrir. Pablo dijo aquí: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es una decisión. El cielo está asegurado, tu salvación es segura. Para entrar al cielo, muerte. Tendrás que morir. De esa manera se entra al cielo. Pero tú y yo formamos parte de una generación del rapto. Y en la generación del rapto no habrá muerte. Los vivos serán raptados. Por eso declara vida: Señor, en mi generación sea el rapto de la iglesia. Lo que pides, recibes. Si todos oramos de esta manera, acercamos la venida del Señor. No veremos muerte, veremos al Señor en el rapto. Si no, pues prepárate para partir un tiempo donde tu cuerpo reposará aquí en la tierra y tú estés en el espíritu y alma allá en el cielo, esperando el cuerpo en la resurrección, y esto será en el rapto de la iglesia. De allí el término Maranata. Maranata es una expresión profética que habla del rapto, del arrebatamiento, de la transformación de tu cuerpo y de mi cuerpo. Dejaremos de luchar contra las enfermedades, contra los problemas económicos, contra los problemas que tenemos como seres humanos en la tierra. Mientras estemos aquí, tenemos que caminar con toda la armadura de Dios, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, en santidad. Dice aquí, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de ambas cosas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí está la toma de decisiones, dos alternativas, pero lo mejor, lo más importante es irnos al cielo. Dice, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor irnos al cielo. Ya.
Pero, versículo 24, quedar en la carne, en el cuerpo, es más necesario por causa de la iglesia, por causa de los que todavía son cristianos carnales, por causa de aquellos que son niños espirituales, por causa de aquellos que todavía caminan bajo influencia del príncipe del mundo y el mundo y sus deseos, las modas, las temporadas de modas, las tentaciones. Por eso es necesario quedarse aquí para seguir exhortando en la palabra, reprendiendo demonios, liberando cautivos, sanando a los enfermos. Todo eso es temporal. Hasta que el cristiano carnal madure, hasta que el cristiano niño vaya creciendo en madurez, hasta que todos estemos en el mismo nivel de fe. Y entonces todos podamos caminar libremente y todos podamos decir: ven, Señor Jesús. No retrases la obra de Dios en tu vida. Dios quiere madurarte. Dios quiere que seas una persona madura rápidamente. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, está hablando del cielo y la tierra. Dice el versículo 25: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Necesitamos líderes, necesitamos hombres y mujeres que nos guíen. Aquellos que dicen: mi pastor es el Señor Jesucristo y yo no necesito un pastor terrenal, tiene una teología totalmente equivocada. Es una teología diabólica. Dios instituyó, Efesios 4:11, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, personas humanas. Lo que Dios hace en la tierra con los seres humanos, lo hace a través de personas. Para que Dios pueda bendecirte, Dios prepara a una persona para bendecir tu vida. Es el trabajo que hacemos en la tierra, servirnos unos a otros. Lo que uno tiene como líder, tú lo necesitas. Lo que tú tienes, también yo lo necesito. Todos nos necesitamos unos a otros. Por eso tenemos que entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos ama. Dios no quiere que caminemos con miedo y temor. Dios quiere que tú y yo caminemos confiando en Él, que Él está en control de toda situación. Dice aquí, versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La Biblia habla en segunda de Timoteo, cuando ya el apóstol Pablo, ahora sí, el Señor le dijo: prepárate, Pablo, porque vienes al cielo. Capítulo 4, versículo 6 de segunda de Timoteo. Cuando Dios te vaya a llevar al cielo, Dios te avisará. Por eso tienes que ser sensible a oír la voz de Dios. No andes oyendo la voz del mundo, la voz de Dios. Cuando Dios diga: hijo, no quieres tú obedecer, no quieres tú trabajar en la obra, no quieres tú servirme en la tierra, pues vente aquí al cielo, para que el diablo no tome ventaja sobre tu vida, porque puedes retroceder a la perdición. Pero si quieres tú vivir aquí, es para trabajar. Por eso Pablo se preparó a lo último
Ya cuando Pablo tendría 65, creo que como 65 años, Dios le dijo, capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo sabía que pronto iría al cielo. Vuelvo a repetir, para entrar al cielo hay que morir. Pablo murió decapitado, pero mira lo que había sucedido con el apóstol Pablo. Él había llevado el evangelio a muchos lugares. Capítulo 16. Pablo en su primer viaje había conquistado Asia, había establecido las iglesias a las cuales Jesucristo les escribió lo que está registrado en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias de el Asia fueron establecidas por el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo llevó el evangelio en su primer viaje misionero a toda Asia. Segundo viaje misionero, capítulo 16 de Hechos, el Espíritu Santo conducía a Pablo y le dijo a Pablo, vamos a leer versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esto es en el Asia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí tenemos a Pablo y Silas, ahora ya no estaba Bernabé. Entonces ellos iban de 2 en 2 predicando el evangelio, estaban cumpliendo la obra. No en Jerusalén, no en Israel, estaban en Asia, muchos kilómetros, cientos de kilómetros distantes de Jerusalén, enfrentándose con demonios territoriales, brujería, hechicería, prostitución, adulterio, homosexualismos. Diana de los Efesios, establecida en Éfeso, allí permaneció un tiempo el apóstol Pablo haciendo guerra espiritual. Por eso en la carta a los Efesios encontramos la armadura de Dios, el conocimiento de la armadura y de cómo librar la batalla, porque Pablo libró la batalla en Éfeso. Diana de los Efesios es la reina del cielo, lo que representa para México la Virgen de Guadalupe. Cada nación está dominada por una potestad demoníaca. El diablo es diablo, pero es astuto y ha establecido la religión de la reina del cielo. Por eso tantas maldiciones se han establecido desde allí. Es la gran ramera. La Biblia termina en la destrucción de la gran ramera en el libro de Apocalipsis. Por eso el diablo está prostituyendo cuerpos y hace caer al varón a través de una ramera. Pero también los hombres están siendo prostituidos porque la debilidad del ser humano está en el sexo. Por la concupiscencia. Nadie se libra de ello. A esto vino Jesucristo, a llevar su cuerpo a la cruz. Dios el Padre cargó toda concupiscencia de la carne en el cuerpo de Cristo. Cristo nació sin pecado, pero Dios el Padre cargó todo el pecado tuyo y mío sobre Jesucristo, su Hijo, para que Él pagara el precio. Todo el juicio de Dios fue sobre el cuerpo de Jesucristo. Por eso solamente en Jesucristo podemos tener paz. Solamente en Jesucristo podemos tener sanidad. Solamente en Jesucristo podemos tener todo lo que necesitamos en el planeta Tierra. Protección, liberación, sanidad, restauración, prosperidad. Todo lo que tú requieras en Jesucristo solamente. Aquí tenemos al apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios se establece echando fuera demonios y el apóstol Pablo estaba echando fuera demonios.
Dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo: hey Pablo, ya no avances al norte de Asia, sino que estaba cerca el mar Egeo, cruza el mar Egeo hacia otro continente, hacia otro continente. ¿Cuál continente? El que hoy conocemos como el continente europeo, Europa. Así que ponle allí Europa, donde dice la visión del varón macedonio. Macedonia, acuérdate que Alejandro el Magno era macedonio, era de allí, Alejandro Magno, y está profetizado acerca del imperio griego. Ya había pasado todo ello y entonces había necesidad en Macedonia, en Grecia, en Europa, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, esto es en Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo, te he dicho que dejes de avanzar al norte, dirígete al este donde está el mar y cruza el mar. ¿Quién nos dirige? El Espíritu Santo. Pablo obedeció, es lo que tú y yo tenemos que hacer, aunque no lo entendamos. Pregunto, ¿Pablo estaba predicando el Evangelio en Asia? ¿Estaba cumpliendo la gran comisión? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo le dijo: detente, Pablo, deja de predicar en este territorio y ahora te vas a otro territorio? La obra la dirige el Espíritu Santo. Si te vas a quedar en la tierra, es el Espíritu Santo quien debe conducirte, no tú. ¿Vamos entendiendo? Dice aquí, versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Troas es un puerto ya en Turquía, pegado al mar Egeo, donde se cruza Grecia. Y dice aquí, y se le mostró en Troas a Pablo una visión de noche. Dios habla, el lenguaje del Espíritu Santo son sueños y visiones. Y vino el Espíritu Santo a mostrarle a Pablo en una visión la necesidad. Y dice aquí, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Dios le presentó toda una fotografía, esto es una visión, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué es necesario que tú te quedes en la tierra todavía y no te vayas al cielo? ¿Por qué? Porque hay gente en necesidad, en tu trabajo, en tu familia, tus amistades, en tu colonia. Hay gente en necesidad, busca la gente en su necesidad. Tú eres el instrumento de Dios. De esta manera trabajarás para Jesucristo. Pero si Dios está viendo de que un cristiano está siendo como el sparring del diablo, que el diablo lo vapulea en todo, lo golpea, lo noquea y lo vuelve a levantar y lo vuelve a noquear, entonces el Señor dice: bueno, mi hijo, yo no te tengo ahí para que seas el sparring del diablo, el bulto del diablo, que el diablo te vapulee, y cada vez que quieres dar testimonio, que el diablo me hizo, que el diablo allá, que el diablo acá. Creo que mejor vete a casa, prepárate, porque te vienes a casa. ¿Vamos entendiendo? ¿Ya se quieren ir a casa? Entonces hay que trabajar.
hay que trabajar. Hay mucha cosecha en Villahermosa. La mies es mucha, la cosecha es mucha. ¿Y qué faltan? Obreros. Pablo dijo, por la obra se necesitan obreros. Bueno, entonces Pablo obedece la voz del Espíritu Santo, la visión. Pablo es entendido en lo que el Espíritu le decía a través de la visión. Esta visión era un macedonio, un hombre de Macedonia, Grecia, que le dijo, Pablo, pasa acá a Europa y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Obediencia inmediata. Aquí Pablo no está viendo, bueno, ¿será que tengo para el pasaje? Yo no sé cómo fue, pero acuérdate que Dios se mueve en lo sobrenatural. Cuando Dios te manda es porque te va a pagar el viaje. Dios te manda a predicar el Evangelio es porque Él te va a dar todo el sustento que tú necesitas para predicar el Evangelio. Todo recurso material viene a lo último, viene después de la obediencia a la palabra de Dios. La gran comisión es la palabra. Cuando tú estás dando el paso de fe para predicar la palabra, de pronto los recursos vienen detrás de ti. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene hijos ni de primera ni de segunda. Dios solamente tiene una sola clase de hijos. Hijos de fe. Hijos de obediencia. Pablo no miró nada de lo material, sino que miró la necesidad en Macedonia. Dios le presentó la necesidad y vámonos. Aquí está el Señor dirigiéndonos hacia el cumplimiento de la gran comisión. Pero no sabía Pablo que los estaban esperando todos los demonios allá. Por eso más adelante Pablo habló de toda la lucha que tuvo que librar. Así que hubo cosecha, claro que sí, Dios siempre da la cosecha en medio de tribulaciones. Dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. En Filipos, allí estaba el carcelero de Filipos. ¿Y por qué el carcelero de Filipos? Porque Pablo estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, hacer un escándalo por predicar el Evangelio. Digo, los demonios se escandalizaron. Pero Dios estaba con Pablo en la cárcel, ¿sí o no? Empezaron a cantar, Dios mandó un sacudimiento de tierra, la cárcel se vino abajo y todos podrían haber quedado libres, pero Pablo era el líder y le dijo, hey, quédense allí, nadie se mueva, porque está de por medio la vida del carcelero. Porque si el carcelero viene y no encuentra a nadie, su vida está de por medio porque lo van a ejecutar. Entonces Pablo salvó la vida del carcelero. Y entonces aquí, dice aquí, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se escapó. Entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, un europeo, el primer europeo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo discipularon rápidamente y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, hubo una campaña evangelística en el hogar del carcelero. Pablo no desaprovechaba ningún momento. Estaba en la cárcel, pero debido a todo ello, Dios lo ayudó con un fenómeno de la naturaleza. Dios es dueño de todo, Dios está en control del aire, de la tierra, del fuego, del agua, y entonces aquí en este caso sacudió la tierra, un terremoto y vámonos. Todo esto fue para la salvación del carcelero. Y no solamente el carcelero, sino toda su familia. Por eso no te pongas a estar viendo las circunstancias, sino obedece la palabra. Tú estás aquí en la tierra para predicar el evangelio. Predica. El que quiera oírte, adelante, y el que no, pues dale la espalda y sigue con otro. Es lo que hacía Pablo, es lo que hacían los primeros cristianos. Segunda de Timoteo 4. Entonces Pablo por fin dice, 65 años, en la flor todavía de su predicación. Y Pablo estuvo 2 años preso en Roma, pero dice la Escritura que mucha gente iba allí y les predicaba. Y todavía salió y regresó. Tal vez dicen que salió, eso dice la historia misma, salió, se fue a Asia, predicó en Asia, lo volvieron a tomar preso y otra vez a Roma. Y entonces dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado ya la carrera. Toda Asia, toda Europa había sido impactada por la predicación de un solo apóstol, el apóstol Pablo. Dios usó al apóstol Pablo para escribir cerca del 50% del Nuevo Testamento. ¿Quieres conocer de guerra espiritual, de cómo enfrentarte al diablo y los demonios para rescatar las almas? Porque la guerra espiritual es para la salvación de las almas. Hay que leer al apóstol Pablo, un hombre de experiencia. Pablo llegó a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo no desperdiciaba tiempo, su mente era la mente de Cristo, siempre pensando en Cristo. En Gálatas dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo nada tiene en mí ni yo en el mundo. No me interesa el mundo, no amo el mundo. Por eso tenemos que llenarnos de Jesucristo a través del estudio de la palabra. Pablo dice aquí, versículo 8, por lo demás me está guardada ya la corona de justicia, la recompensa en el cielo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que esta corona no es para cualquier cristiano, no es para cualquier cristiano, sino los que aman la venida del Señor Jesucristo. No ames el mundo, ama la venida de Cristo. Ven ya, Señor Jesús. No hay nada bueno en este mundo. Lo único bueno sucederá cuando tú reines aquí en la tierra. Ven, Señor Jesús. Es el significado de la palabra Maranata. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, unos para arriba, otros para abajo. Para entrar al cielo, muerte. Para ir al infierno, muerte. O sea que para ir a la eternidad, muerte. Ya sea para arriba o para abajo, muerte. De allí
la predicación del Evangelio que tú y yo tenemos que hacer para evitar que la gente vaya al infierno y cuando llegue a morir, si es que muere antes del rapto, se vaya al cielo rápidamente. Debemos poblar el cielo y despoblar el infierno. Tú tienes la autoridad contra el diablo. Así que así está escrito, dice aquí, está establecido que todo hombre muera, solamente una vez va a morir y después entran al juicio, unos de recompensa, otros de juicio eterno. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él es nuestro ejemplo. Y dice aquí, y aparecerá por segunda vez. Eso nos corresponde a nosotros. Estamos aguardando la venida de Jesucristo. Por eso, Maranata, el Señor viene. Aleluya, gloria a Dios. Es una palabra que animaba a los cristianos del siglo I cuando había mucha persecución y muerte. Anímate, aún la muerte te lleva al cielo. Y dice aquí, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿A quiénes viene a salvar Jesucristo? Entonces graba esta escritura en tu corazón. No viene para todos. El rapto será selectivo. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no están amando la venida del Señor Jesucristo y no están esperando al Señor Jesucristo. Viven ajenos a esta palabra, enajenados con el mundo, los problemas del mundo, los problemas familiares, los problemas laborales, el problema del dinero, y se les olvidó de que Jesucristo nos salvó para la eternidad. Jesucristo viene, dice aquí, ¿para quiénes? A los que le esperan. A los que le esperan. Busca Lucas, capítulo 12. Si no le esperas, pues no esperes que estés allá en el rapto. ¿Está claro? Más claro ni el agua. ¿Quieres ir a la gran tribulación? Algunos cristianos estarán allí, por eso los exhorto fuertemente. Número 1, a vivir en santidad. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, estar en la madurez de la fe. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle ¿qué? Velando. Debes estar velando su venida. Velando su venida, velando su venida. Jesucristo viene por los que le esperan, por los que le esperan, o sea, por los que están velando su venida. Si no estás velando su venida, el Señor vendrá, arrebatará a los que son suyos, a los que están esperándoles, pero algunos que se dijeron cristianos se quedarán. Habrán dos en una cama, uno será levantado, el otro se quedará. Está escrito en el Evangelio de Lucas. Habrán dos moliendo en el trabajo, uno será levantado, otro se quedará, o dos en el campo, uno será levantado, el otro se quedará. El rapto es selectivo. ¿Ya terminó la salvación allí? No, terminó la gracia, eso sí, terminó el tiempo de la iglesia de salvación por gracia. Esto es, la salvación es por Jesucristo, quien dio su vida y solamente tengo que creer en lo que Cristo hizo. El que cree, entonces será salvo. Pero todavía no terminó la salvación. Los que se quedan, si alguno de aquí llega a quedarse, recuerda, tendrás que mantenerte firme para no dejarte sellar por el anticristo, la bestia, con el sello 666,
La Biblia habla de un poder económico como ya se está moviendo hoy. Muchos están amando el dinero, no hacen nada si no es por el dinero. Este es el gobierno del anticristo que se establecerá. El que no tenga el sello 666, dice la Biblia, no podrá comprar ni vender. Eso habla de dinero. Con el dinero compras y vendes. Compras y vendes. El dinero sirve para todo. El diablo sabe, piel por piel, todo lo que el hombre tenga en dinero lo dará por su propia vida. Por eso el diablo pone una enfermedad y a través de la enfermedad muchas personas están gastando todo su dinero. Como la mujer del flujo de sangre, 12 años, gastando su dinero en su enfermedad y no podía ser sana hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Así que el reino del anticristo será un reino monopólico del dinero. Él será el amo absoluto. Dios permitirá que Satanás le dé todo el poder al anticristo y habrá en la tierra gran tribulación cual nunca hubo jamás. ¿Qué está diciéndole Dios a la humanidad? Han querido siempre hacer del dinero un Dios cuando el dinero no es un Dios, es un recurso que yo les doy, dice Dios. La economía del hombre de hoy es retener en su egoísmo, avaricia, codicia, yo, lo que yo tenga no me interesa si el prójimo come o no come, mientras yo como no me interesan los demás. Momento, dice Dios, la tierra es mía. El alimento es mío. Yo te creé igual creé a la otra persona. Lo único es que tú tienes dinero y la otra no tiene dinero, pero tú tienes lo que yo te he dado. Ahora, compártelo, no es tuyo. Todo es de Dios. En el dar estará la bendición. Mientras más das, más te doy yo, dice Dios. Amén. Pero el sistema babilónico, el sistema monopólico del diablo que se establecerá fuertemente con el anticristo es retener el dinero y controlar con el dinero. Le dirá a la persona, yo te doy todo a cambio que te dejes marcar definitivamente por mí para toda la eternidad. Serás propiedad del diablo. Si en este momento pasas a ser propiedad del diablo, te doy todo lo que tú necesitas para comprar y vender. Y allí será la decisión definitoria o de definición total de la vida humana. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Pero ahora será por dar en sacrificio nuestra propia vida. Ya no será Jesucristo, ahora serás tú. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese por segunda vez, después de la gran tribulación, los muertos que dieron su vida fueron decapitados. Aquellos que fueron decapitados, dando su vida y no se dejaron marcar por el anticristo, resucitarán. Y dice la Biblia, multitudes salieron de la gran tribulación. Esa es la salvación última que se tendrá. Porque ya Jesucristo viene ¿por quiénes? Por todos los que verdaderamente le aman y le esperan. Amén. O sea que la prueba de amor es de sacrificio, es de muerte. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Así que, ¿de qué manera quieres tu salvación para entrar al cielo? ¿Ahora, antes de la gran tribulación o en el tiempo de la gran tribulación? ¿De qué manera lo quieres? Somos seres humanos para tomar decisiones. ¿Lo quieres ahora? Entonces pónganse a trabajar. Leamos
Lucas, capítulo 12, versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Debemos estar velando y preparados en santidad y en fe, porque no sabemos si Cristo venga en este momento o al salir el servicio, en la tarde de hoy domingo, a lo mejor no llegamos al lunes. Todos los días tú debes estar hablando con Dios acerca de la venida de su Hijo Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto habla de ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo, es la voluntad del Espíritu Santo de que Jesucristo regrese de nuevo. Por eso el Espíritu Santo está trabajando, pero de una manera tremenda con cada uno de nosotros para mantenernos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es el Espíritu de santidad que está ayudándonos a vivir en santidad, librándonos de toda tentación de la carne, de la lujuria, de la concupiscencia, de la fornicación, del adulterio, de la codicia, del amor al dinero. Es la obra del Espíritu Santo. Así que todos los días tú debes estar orando, ven Señor Jesús. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Son palabras del Señor Jesús.